Ana Paola, qué gusto que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Qué felicidad que podamos platicar un momento. Eh, Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, como tú sabes, el Sepul Music, el ensamble, interpretó la obra de Synaptic Cleft el 13 de febrero de este año 2022 en el Auditorio Blas Galindo. Y pues me gustaría conversar un poquito sobre esta pieza tras haberla escuchado en vivo. Primero, bueno, pues dime cómo estás y bueno, después empezamos con las preguntas. Claro, no, pues muchísimas gracias por la invitación. El gusto es todo mío de poder compartir como el proceso de haber hecho esta pieza, la felicidad de que le hayan tocado por segunda vez y muy contenta de estar aquí contigo platicando acerca de todo el proceso. Estoy muy bien pues muy contenta de que, pues digo, esté sana y ya con eso voy de gane, ¿no? Entonces, muy contenta. Gracias por invitarme. Gracias. Pues sí, qué felicidad. Para nosotros, bueno, esta sería la segunda obra que interpretamos, ¿no? El año pasado el Sepul Music te comisionó una pieza, la de Stigma at One End of the Spectrum, Ujú. que felizmente pudimos reestrenar el 28 de agosto, ¿no? En presencial, que fue un concierto que tuvimos mucho aforo. El público ha estado muy deseoso de escuchar la música contemporánea y estamos muy contentos por esa recepción. Y bueno, pues tú viste en este último concierto que también fue, la sala estaba llena, ¿no? Nos fue muy bien, pero pues nos gustaría primero saber de manera general, después voy a ir de lo general a lo particular, de manera general, ¿cómo es tu proceso creativo? Digamos, de manera breve, ¿cómo te aproximas a una idea sonora y cómo se va decantando? Sí, digo, en realidad cada pieza tiene como un proceso específico y dependiendo de qué estoy escribiendo acerca de qué va a ser el proceso creativo. En este caso, eh, la idea general de la pieza se basa en la descripción sonora de una neurona. Entonces, mi proceso empieza en el momento que tengo que escoger un título. Entonces, mi proceso, el principal, es el tener un título y a través de ese título, que es un concepto, es una narrativa, digamos, voy a crear todo un mundo musical en donde esté llenando yo los parámetros musicales que, que finalmente están en todas las piezas, pero este concepto que yo creo lo encuentro, digamos, a través de estar leyendo diferentes cosas o a través de esta herramienta que a mí se me hace tan útil, que es el Internet. Busco un concepto que se me haga musical, que diga algo musicalmente y que yo pueda y me imagine musicalmente describirlo. Entonces, principalmente es lo tengo que hacer, ¿no? Para esto me tardo algunos días y voy anotando, voy haciendo algunas anotaciones. Parte de mi proceso creativo es hacer una planeación muy detallada a partir de ese concepto que ya conseguí, que me tardo algunos días, y empiezo a hacer una serie básicamente es una carpeta, a partir de hacer informaciones, y en esta carpeta pues contiene todo este concepto bueno, del concepto de la pieza misma, leer acerca de esto, a veces hasta tengo que comprar un par de libros que a lo mejor digo no los leo todos, pero sí leo los conceptos que me interesan para que me den más ideas musicales, ¿no? Casi siempre estos conceptos vienen de conceptos científicos, pueden ser, pero también me he basado en poemas. O sea, por lo general mi música, si se dan una visitadita a mi página, casi todos los conceptos o son científicos, pero también son ideas extramusicales, sin duda, y para mí es una manera de que se me facilite componer. O sea, en realidad sí lo hago con ese fin, de que yo describa musicalmente y al tener un concepto tan claro, pues va a ser mucho más fácil plasmarlo musicalmente, ¿no? Entonces, en este caso, esta obra se me ocurrió hacer el concepto de la neurona, pero el título de la pieza es Synaptic Cleft. El synaptic cleft quiere decir la hendidura sináptica. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el espacio sonoro que existe entre una neurona y otra. Entonces, ese espacio quiere decir el espacio como
que existe hay 4 tipos de neuronas, ¿no? Y la que yo quise describir es la neurona bipolar. Ese espacio sináptico es donde se continúa la información de neurotransmisores de una neurona a otra, ¿no? Entonces el concepto es en sí el espacio que existe entre las neuronas, pero también lo que quise hacer y plasmar es la estructura musical, siendo como el reflejo de una neurona bipolar. Entonces, estas 4 neuronas que existen, escogí la neurona bipolar, y la razón por la que escogí la neurona bipolar es porque musicalmente me dio mucho más ideas de crearlo y se me hizo mucho más claro crear un concepto de una neurona bipolar. Entonces, si me permites, voy a enseñarte cómo es la neurona bipolar para que puedas ver cómo musicalmente, a mi manera y a mi punto de verlo, fue la manera como yo lo quise describir musicalmente. Entonces, si vemos aquí, esta es la neurona bipolar, y la neurona bipolar, bueno, pues yo la concibo como esta sección, esta que es muy clara, esta, pero también la de en medio, y luego esta parte que se parece a esta, y nuevamente, pues estas partes que es muy parecido a esto. Entonces, se me hizo mucho más fácil describirla musicalmente que las otras 3 tipos de neuronas, que esta es la neurona bipolar. Esto, a su vez, pues yo estuve investigando acerca de este concepto de la sinapsis que existe entre una neurona y otra, y luego ya agarré el concepto de la neurona y quise dividir. Esta es como la parte ya, pues bueno, en cada pieza yo hago estas gráficas, y las hago para mí con el simple hecho de que yo mentalmente pueda tener clarísimo lo que sigue y cómo lo voy a trabajar. Entonces, si tú te fijas en esta parte, son 6 partes de la neurona, pero obviamente la pieza o el punto principal es la sinapsis, y la sinapsis va a suceder justamente en esta sección, después de la neurona, ¿no? Que es este espacio, porque después de este espacio viene otro tipo de neurona o la misma, y se van a transmitir aquí esta información. Entonces, yo como lo dividí fue en 7 secciones, la obra, ya después de tener muy claro lo que es la sinapsis y todo. Y la primera sección es la zona déndrica, que si ves son como líneas como rectas y un poco como curveadas, simultáneas, todo esto. Entonces musicalmente yo quise pues plasmar esa visión sonoramente, y la manera como quise dentro del mundo sonoro fue a través de hacer improvisación controlada, que son ciertos como, digamos, motivos que se van repitiendo junto con notas sostenidas, esto, y estoy utilizando una grabación neuronal real, que ahorita les enseño cuál es. Usé varios fragmentos, pero les enseño 2. Y dentro de esta grabación neuronal, pues hice algunas notas, de las cuales agarré ciertas notas con algunos códigos, y ya después de esto, pues creo mi mundo sonoro de notas sostenidas, porque son notas fijas, ¿no? Dentro de esta sección de zona espectral, digamos. Y en esta zona estoy usando en tres secciones como claves los medios fijos, la música electrónica. Entonces lo estoy usando en la zona déndrica, lo estoy usando desde luego en el núcleo, que va a ser el clímax, y ahí uso los medios fijos, y lo uso también en el axón y en la sinapsis, desde luego, ¿no? Entonces aquí es una combinación entre que estoy usando pues elementos espectrales junto con el juego de hexacordes, notas de 6, grupos de notas de 6 que se combinan de diferente forma y van como desarrollándose a través de diferentes variantes en zonas también estratégicas, como es esta. En los hexacordes los uso justamente en los axones, se llaman axón, y en este también. Y lo que es el núcleo y las zonas déndricas es donde voy a usar los medios fijos, y desde luego la sinapsis también, ¿no? Entonces, como que me queda muy claro a mí visualmente cómo voy a hacer y qué voy a componer, porque además a mí yo soy muy gráfica. Entonces, al ver yo este dibujo, yo automáticamente empiezo a imaginarme y a notar. Antes de empezar cualquier nota, te digo que es como una planeación muy detallada, y me empiezo a imaginar sonidos. O sea,
no a lo mejor como tal la música, pero sí un elemento como sonoro, ¿no? Que digo, quiero que esta zona sea como muy delicada, que esté sostenida, empiezo a hacer anotaciones dentro de estas 7 subsecciones, ¿no? También trabajo mucho lo que es uno de los parámetros musicales, que es el registro. Para mí el registro crea una tensión increíble, o sea, sí le doy un elemento que lo considero muy importante, todos son importantes, pero sí le doy una connotación muy importante a lo que es el registro de una pieza, porque crea tensión, obviamente, y no solo eso, o sea, el registro también crea dimensión, junto con las dinámicas, con el volumen de la pieza, ¿no? Eso también lo planeo desde el principio, y a mí me gusta mucho hacer como zonas aleatorias, lo que te decía, de hacer dentro de mi pieza es una característica, o sea, sí es un elemento que sí uso bastante seguido, y aquí también lo estoy anotando en qué momento voy a hacer como zonas aleatorias en el que meto como elementos que se van repitiendo y que los repiten diferente. Entonces cada movimiento es como, cada vez que sucede eso es un mundo sonoro desde mi punto de vista increíble, porque pues básicamente es una densidad textural enorme, ¿no? Y cada uno con sus diferentes combinaciones, que a la vez que se lo están haciendo todos, crea un timbre como muy padre, a mí me encanta, ¿no? Pero lo pongo en momentos claves también, como esta que le llaman zona de activación, que es donde termina la zona déndrica, ahí pongo la zona aleatoria, y si escuchan la pieza, sí se va viendo como esta parte que es espectral y que son notas sostenidas y que van creando como cosas, es muy delicada esta parte, como que quiero describir esta parte, y luego ya viene pues esta zona aleatoria, que son todos tocando, ¿no? Son tutis, pero con diferentes elementos. La textura es bien densa, y el color está increíble, ¿no? Luego ya viene esta parte de que estoy usando los códigos interválicos y hexacordes, y cada vez que estoy haciendo esto lo voy transformando, todo el tiempo se está transformando los hexacordes, y la manera como voy como uniendo las ideas es a través de notas en común. Si yo creo un hexacorde y el siguiente va a ser otro hexacorde, la manera como los conecto es a través de notas en común de un hexacorde a otro, para que no suene tan desconectado, digamos, ¿no? Y en el momento que ya creo una gráfica, porque ahorita en este caso estoy creando la imagen de lo que es la neurona, pero yo si hago otra pieza con otra idea, siempre voy a tener una gráfica, siempre va a tener una manera de yo crearme mentalmente y musicalmente ideas, y que estén bien seccionadas para que yo pueda trabajarlo, y la manera como pueda yo pasar de una idea a otra sin que sea tan drástico, aunque a veces sí considero que por el concepto que se está creando de cierta pieza, a veces sí digo, quiero que sea drástica esta parte, quiero que sea esa sección, que sí se note la diferencia, y en este caso digo, se notan claramente las 7 secciones que estoy creando, pero no se oyen, sí, sí es un tipo de transformación constante, a pesar de que estoy creando diferentes pues metodologías en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo lo que me creé, o lo que quise imaginar dentro de esta gráfica, es que el clímax fuera justamente el núcleo, que es este. Entonces, cuando empiezan a oír ustedes los medios fijos, es justo cuando está creándose el cuerpo del soma, que es esta parte, y luego ya cuando es el clímax total, sí estoy creando justo el núcleo, que yo creo que ese es el clímax de la pieza, ¿no? Aunque hay varios clímax falsos, entre ellos las zonas aleatorias, que suenan bien, bien fuerte, y al final, pues la sinapsis le da como un círculo que cierra completamente la idea de la neurona, ¿no? Entonces es así como trabajo. Finalmente siempre hay una transformación. A lo mejor puede ser o muy drástica o puede ser limitada, y que se vaya cambiando poco a poco, pero siempre estoy transformando y siempre estoy usando elementos composicionales que usé anteriormente. Entonces, la manera de trabajar así, dentro de estas subsecciones, la ventaja que da definitivamente es que puede empezar uno la pieza en cualquier sección, ¿no? Entonces, me ha pasado veces que yo empiezo la pieza hasta el final.
Entonces puedo hacerlo porque es la idea y está seccionado y al empezar la pieza hasta el final, lo que puedo crear es que los elementos composicionales que estoy usando de esta forma, que es a lo mejor en este caso, no fue el caso de esta pieza, pero le estoy poniendo como ejemplo, que si yo estoy usando elementos composicionales del axón, seguramente lo voy a relacionar perdón, de esta terminal, que es muy parecida en el sentido gráfico. A lo mejor voy a usar elementos composicionales también de lo que utilicé aquí, pero transformados, ¿no? Siempre transformados. De tal forma que estás utilizando los mismos materiales y reciclándolos. Y esto, pues, en general es lo que crea unidad, ¿no? En una pieza. Que para mí es bien importante crear unidad en una pieza. Entonces es así como voy creando cada una de las piezas de acuerdo siempre al concepto que tengo. En este caso fue esta parte de la sinapsis que existe y por eso le doy tanto énfasis al final. El final es como la cumbre de toda la idea, ¿no? Del título incluso, ¿no? Que es justamente cuando se hace la sinapsis dentro de este espacio final, aunque el clímax sí es definitivamente el núcleo, ¿no? Uh-huh. Ok, pues ahora que nos muestras esta imagen, claro, recordando como la experiencia sonora de Claro. escucha, pues claro, como que hay una especie de conexión siempre que ayuda más como a aterrizar una serie de momentos, Totalmente. y claro que ocurren, pero que por supuesto la imagen siempre es muy poderosa para de alguna manera materializarla, ¿no? En ese Uh-huh. sentido, me pregunto, ¿qué, ¿cómo eliges una imagen? O sea, nos enseñaste dos imágenes, ¿no? La Sí, anterior y ajá, esta, digamos, la morada y esta que es amarilla, sí, ¿no? sí, ajá. Entonces, en esta que, ¿cómo decides esta es mejor o representa mejor? Y cómo sucede primero? Es decir, eliges primero la imagen porque es la que te hace más sentido con lo que quieres pensar musicalmente, o es, o sea, primero tienes el sonido y luego eliges la imagen, o sea, o No, es la imagen la que te da esa experiencia sonora, digamos, de así pronto es. es una y Sí, soy totalmente visual. O sea, yo tengo que tener una imagen, o no solo una imagen, porque te digo que a veces no hay imagen como tal, ¿no? Como en este caso que es la neurona, pero siempre tengo una gráfica, siempre tengo algo, o me imagino algo, ¿no? No sé, te puedo nombrar otro ejemplo. Hice una pieza basada en las 5 etapas del sueño. ¿No? Entonces, como tal, no hay o sea, la pieza sí la basé básicamente en un hipnograma real de una persona entre 20 y 28 años, ¿no? Entonces, ese hipnograma está dividido en cinco ciclos de sueño. Entonces, estos 5 ciclos yo los considero como secciones. Y dentro de este ciclo de secciones, que son 5, hay subsecciones que son pues, las etapas del sueño, que son las 5 etapas que ahorita ya son 4, y el final siempre es donde sueñas, que es el que le llaman en inglés REM, que es la etapa del sueño, ¿no? Que siempre es al final de cada ciclo. Entonces, fíjate, o sea, todo tiene gráfica, ¿no? Finalmente, sí creo que necesito primero una imagen, primero que nada un concepto, luego una imagen y luego ya visualmente me da muchas ideas musicales y dentro de esas ya plasmo musicalmente ya todo lo planeado, ¿no? No nada más sección sobre. Siempre me voy de lo general a lo particular, la forma general y luego ya me voy a la estructura y luego de esa estructura veo cómo el mundo sonoro va a trabajar dentro de estas partes, veo en qué manera, cuál se me antoja empezar. Así, esa sí ya es como de opción, cuál de las subsecciones o cuál de las secciones completas quiero comenzar y dentro de estas secciones que quiero comenzar empiezo a imaginarme la música visualmente que me dio musicalmente y lo empiezo a plasmar, ya con todas las sonoridades ya bien establecidas, todo bien establecido, o sea, es cómo voy a utilizar este material y cómo le voy a poner de este material a hacer unos patrones musicales, ¿no? Entonces sí, definitivamente la música, la imagen me tiene, o sea, sí es uno de los elementos que son bien importantes para mí y por lo mismo me encanta hacer video. O sea, yo hago video con música porque soy tan visual que me encanta crear video y me encanta crear imágenes
y meterles música, porque es esencial para mí las imágenes, ¿no? Y digo, me parece que por otro lado, para el proceso creativo debe ser mucho más, no sé, como un espacio de seguridad, tener una estructura visual, ¿no? Totalmente. O sea, que eso de alguna manera contiene la idea, porque de pronto, no sé, bueno, a mí me gusta escribir, ¿no? Y de repente sucede que tengo una idea general, estoy escribiendo, pero de repente con los párrafos como se van sucediendo, pienso es que este párrafo creo que debería ir Ah, antes, más arriba. debería estar antes, ¿no? Y entonces voy editando, todavía hay un proceso aún Claro, cuando se reestructura el texto de alguna manera. así es. Pensando en este proceso, digamos, estas imágenes te ayudan entonces a dar esa estructura, pero no te ocurre esto que de repente estás creando una parte que de repente tiene más sentido en una sección anterior o Al- no, o esta imagen. sí, 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 sí llega a pasar, pero no como tal de que toda una sección se vaya, sino a lo mejor una idea sonora de alguna de los instrumentos que estoy dando, porque otra de las ideas que tengo también, que tengo como muy establecidas dentro de esta planeación, te digo, son varios, los parámetros musicales son idénticos para cada pieza, pero cada pieza le voy a dar el énfasis a cada uno de estos parámetros y la importancia a uno u otro que en la pieza anterior, digamos, ¿no? En este caso, y en todas las piezas, en realidad le meto mucho énfasis a lo que son las capas sonoras. Entonces, a mí esto de las capas sonoras me encanta porque puedes manejarlas de cualquier, algo que se esté escuchando como primer plano, sobre todo en el ensamble en ensamble grande, ¿no? Y en la orquesta, algo que tienes en primer plano, que lo tienes establecido en alguna sección de la pieza como algo esencial sonoramente, lo puedes echar para atrás sonoramente y ya se queda en tercer plano si quieres, y lo que está atrás, pues, enaltecerlo para que suene como primera capa, ¿no? Y en esta pieza en particular estoy haciendo ese de que se está oyendo como todos los instrumentos y en un momento, creo que es a la mitad de la pieza, un poquito más adelante, se oye nada más un cachito de una flauta. Entonces está todo el mundo está trabajando o muchos instrumentos y de repente corto todo y esa que estaba atrás es lo primero que se oye, porque además es el única instrumentación. Es un ejemplo de lo que se me ocurre ahorita, pero todo el tiempo estoy trabajando con capas también. Entonces me da también mucho trabajo el estar pensando qué capa o qué sonoridad quiero que se escuche primero, ¿no? De acuerdo al concepto también. Bien, a la luz del tiempo, porque bueno, esta obra se estrenó en la Nezahualcóyotl, en la sala Ajá. Nezahualcóyotl, en 2019, si no me equivoco, Ujú. en octubre. em, a la luz del tiempo, después de 3 años, Casi tres, sí. casi tres, ¿cómo es para ti? ¿Cómo se escuchó? Además, pues fue en otra sala, ¿no? En la Blas Galindo. Exacto. Eh, Sí. ¿qué otra, no sé, y también a la luz del tiempo, porque ¿Experiencia? tampoco, no sé qué tan presente tengas el registro desde donde tú me platicabas que, bueno, pues tú operaste la electrónica, Así es. ¿no? Y acá estabas desde el público, digamos, Claro. que ser otra experiencia en muchas dimensiones, Totalmente. pero ¿cómo fue? Platícame un poquito más, ¿cómo Sí, fue? digo, se estrenó esta obra fue en cargo del Festival Vértice, me invitó Pablo Comescano para ser parte de este proyecto y pues me dan la instrumentación básicamente y les pregunto si puedo meter electrónica, pues me encanta la electrónica, me dijeron que sí, me encantó la idea y empezamos bueno, empecé a componer y a hacer todo este tratamiento y pues de entrada, digo, sabía que el concierto iba a ser en la sala Nezahualcóyotl, que es enorme, ¿no? Entonces estaba muy contenta, pero a la vez estaba como muy nerviosa por lo de la electrónica y la proyección, como iba a ser. Pero estaba más nervioso el director, que lo dirigió Steven Schick, que es muy buen director y también es muy buen percusionista. Entonces estuve como que me enfoqué mucho también en que escribiera una buena pieza percusionalmente hablando, que estuviera bien escrita, pero él estaba más preocupado que se fuera a comer el ensamble la electrónica, entonces
sí fue como medio un estirar de que si sí se hace o no se hace con electrónica, yo por favor, que sí se haga. Total, que sí se logró. Y en la Sana Nezahualcóyotl, la persona que puso, digamos, todo lo que es la electrónica, pues lo acomodó de tal forma que cuando empezó el concierto, el ensayo, digamos, no le gustó al director que sonara de esa forma porque sí, efectivamente sí se estaba comiendo un poco el sonido, ¿no? Entonces decidieron que las bocinas fueran las de arriba y funcionó, pero muy bien porque sí se proyectaba, pero todo alrededor, ¿no? Entonces yo les dije que yo me encargaba de la electrónica, que no tenía ningún problema, y estuve ahí junto con el ingeniero de audio de la sala, una persona muy buena gente, ahora no José, creo que se llamaba. Él estuvo en cuanto a los niveles, pero sí tuvimos que nivelar los sonidos para que no se comieran justamente al ensamble. Y pues el resultado estuvo muy bien, pero efectivamente, o sea, yo estaba detrás viendo y estaba bien concentrada junto con el ensamble y no lo disfrutas tanto que si estás sentado, ¿no? Como fue en el caso ahorita de Sepromus, de hecho estaba más nerviosa, ¿no? Que otra cosa, porque digo, si le toco ahí después, pues ya se fue todo por todo iba a salir mal, ¿no? Entonces, digo, la experiencia desde luego fue diferente, pero digo, la emoción sigue estando en los dos casos. Tuve la gran fortuna, digo, en este caso Cepro Music, pues se sabe que es un súper ensamble, entonces yo estoy súper contenta de que la hayan vuelto a tocar, pero también en lo del Festival Vértice, pues fueron músicos increíbles todos, ¿no? Músicos mexicanos y también combinaron con músicos de la Universidad de San Diego, entonces fue también increíble, o sea, las dos experiencias, a pesar de que fueron diferentes, pues me encantó. La verdad es que las dos experiencias fueron pues, diferentes, pero las dos increíbles, ¿no? O sea, muy padre las dos experiencias y sonoramente, pues digo, lo que tiene la pieza, lo que te decía que es esta parte de aleatoria, pues obviamente se va a oír diferente una con otro, ¿no? Entonces esa experiencia de improvisación, digamos, controlada, va a sonar diferente en cada pieza, que es justamente a mí lo que me encanta de las piezas y de hacer algo aleatorio, que cada resultado, a pesar de que está controlado, va a ser diferente, ¿no? Entonces, digo, en los dos ejemplos sonó increíble, o sea, a mí me encantaron las dos presentaciones. A diferente, uno yo como espectadora, que fue esta vez con Cepro Music, y otra como parte del ensamble, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, posiciones muy, muy diferentes, sí, totalmente. muy, Cuando estás en el ensamble es otra la experiencia, ¿no? Además, claro, un montón de sí, sí, adrenalina, en fin. sí, Pero, sí. pero bueno, oye, y respecto, es que estaba pensando hacia dónde lleva la conversación, pero bueno, a ver, ¿cómo es para ti seguir componiendo para ensamble? ¿Por qué te parecería relevante seguir componiendo para ensamble? Lo pienso ahorita que mencionaste lo de que te gusta mucho la electrónica, ¿no? De pronto siento que hay una mayor participación de medios electrónicos por parte de mujeres. Y bueno, hay una variedad de razones por las que las mujeres han dedicado a estos experimentación más con medios electrónicos. Digo, hay por ahí un documental que se llama Sisters with Transistors, no sé si lo has Ujú, visto, pero habla pero acerca sí de lo he la historia escuchado. de la música, ¿no? De las mujeres y la participación en la electrónica. Ujú. Entonces, ahora que me mencionas esto te gusta mucho trabajar con la electrónica, que también me gustaría saber por qué, pero también combinarlo en por qué entonces sería, por qué crees que sigue siendo relevante componer para instrumentos, ¿no? Música acústica. Digo, los instrumentos nunca van a cesar, o sea, nunca van a dejar de existir porque son sonidos únicos finalmente, que son creados por humanos con la capacidad de crear sensaciones diferentes a través de sus expresiones, ¿no? O sea, es algo que eso no lo cambia por ninguna electrónica, ni por ningún aparato, ni nada, ¿no? Entonces, de primera instancia, yo al escribir para puro ensamble sin electrónica, para mí es también lo máximo, ¿no? Me encanta escribir para instrumentos acústicos y la combinación que puedes hacer entre ellos para crear timbres diferentes. De ahí vienen y surgen también las técnicas extendidas, que si las utilizas bien, porque ese es otro detalle, ¿no? Cuando empiezas a utilizar técnicas extendidas dentro de los instrumentos, pero que no están justificados, pues no, a
A mí no se me hace algo como interesante, honestamente, y sí suena, ¿eh? O sea, sí te das cuenta como en qué momento sí lo puedes utilizar bien. Y hay piezas que no requieren de técnicas extendidas, ¿no? Pero sí es como justamente extender estos sonidos y esos timbres de combinaciones. Y justamente por eso me gusta la electrónica, porque puedes crear sonidos que no pueden crear los instrumentos. Entonces, el crear esta combinación de los dos mundos y los fusionas es fascinante, o sea, es súper enriquecedor, ¿no? Entonces, cuando yo estoy combinando eso es justamente porque creo y me encanta crear esos timbres diferentes tanto de los instrumentos acústicos como de electrónica. O sea, y hay piezas que nada más te enfocas en esta parte de sonidos electrónicos que nada más son medios fijos en mi caso, ¿no? Y me fijo y justamente es crear, finalmente los parámetros son iguales que una pieza acústica. Finalmente es lo que te digo, cada pieza, los, el énfasis que le das a cada uno de estos parámetros musicales va a ser bien distinto. Y lo mismo sucede con los medios electrónicos, ¿no? Yo cuando hago piezas electrónicas también me creo en la forma, en la estructura, a dónde quiero llevar esos sonidos. A lo mejor no dentro de un mundo sonoro que son tonalidades que a veces sí lo hago, pero sí son sonidos, ¿no? Y puedes clasificar sonidos y puedes clasificar también la estructura, puedes clasificar la altura, puedes exactamente hacer lo mismo. Y lo que te decía, o sea, yo me empecé a dar cuenta de las capas de la música, que existen capas de la música. Desde antes de empezar música fue algo que me llamaba mucho la atención, porque yo escuchaba música y como que sí dividía, ¿no? De la música popular que usaba, ¿no? Dividía, ay, mira, aquí está el bajo, aquí está esto. Y poco a poco te das cuenta a diferente estructura de que hay muchas capas dentro de la música y me empecé a dar cuenta a partir de que empecé a hacer música electrónica y que empecé a aprender acerca de la música electrónica, que el espacio dentro de una pieza, el espacio de cómo proyectas el sonido es bien importante, ¿no? Entonces, exactamente como quieres proyectar un sonido electrónico le das más énfasis al sonido en la música electrónica, es como quieres proyectar dentro de un cuarto, ¿no? O cómo quieres que suene cierta cosa, finalmente son las capas. Y en una pieza sonora acústica, pues te empiezas a dar cuenta que puedes hacer exactamente lo mismo, que un sonido también tiene dimensión, el sonido tiene dimensión y que tú lo puedes manejar con sonidos acústicos. Entonces, finalmente me di cuenta que los dos mundos, a pesar de que se cree que son bien diferentes, son iguales, o sea, sí tienen cosas idénticas, ¿no? Y lo puedes manejar y cuando lo combinas es maravilloso porque puedes hacer muchísimas cosas en cuanto a timbres, en cuanto a proyección de sonido y en todo esto y puedes darle mucho más, una descripción mucho más específica a tu concepto, ¿no? Entonces, en este caso, digo, la sinapsis, digo, necesito música electrónica combinada con acústico, sin duda. Y siento yo que sí funcionó, pero además estoy utilizando sonidos, a pesar de que estoy usando música electrónica, también los instrumentistas están usando sonidos no con sus instrumentos, estoy usando papel burbuja, y está justificado, porque lo que yo quiero crear en esa pieza es un sonido que simule estas grabaciones de neuronales que tengo reales. Conseguí varias grabaciones, las seccioné y están utilizando también papel burbuja que está asemejando el sonido de esta grabación neuronal y estoy utilizando también papel aluminio para crear también, dentro de estas tres secciones que te digo de música electrónica, también están utilizando sonidos, o sea, ruidos, si lo quieres decir así, ¿no? El ruido es importante también para mí dentro de una pieza, depende del concepto, ¿no? En este caso para mí era esencial que existiera eso. Y luego, también una cosa importante es que dentro de estas grabaciones neuronales, que son cuatro grabaciones que creé de música electrónica dentro de estas partes que te comento que son clave, también lo que estoy usando en electrónica, dentro de otras cosas, estoy usando dentro de estas grabaciones también el sonido de burbujas del papel burbuja, de aluminio, pero las estoy sintetizando de otra forma para crearle otro timbre, pero estoy usando también grabaciones, extractos de estas grabaciones neuronales.
de tal forma que la descripción sonora de la misma estructura de una neurona. Dentro de esa estructura estoy usando el sonido de una neurona real, ¿no? Dentro de las grabaciones, que digo, es difícil poder grabar así como tal una neurona, es imposible, casi casi, pero es como el sonido de varias neuronas, ¿no? Si quieres, si tenemos tiempo, les enseño algunos fragmentos que agarré y de cuál pues creé esta parte electrónica dentro de la pieza, ¿no? Si quieres, escuchémoslas de una vez, ¿no? Para... Claro, sí, sí, claro que sí. Entonces, vámonos acá. Les voy a enseñar dos y luego les puedo enseñar como fragmentitos de las piezas de las pistas de electrónicas dentro de la pieza. Esta es la primera. Se oye mucho hiss y esa es la parte de que yo quise plasmar musicalmente con aluminio y se oyen como chispitas que musicalmente quise también describir junto con el papel burbuja, ¿no? Es esta. Esa es una, bueno, dura, ¿eh? Dura mucho y los tuve que seccionar varias secciones para poder succionar dentro de esta grabación que es bastante larga. Y luego viene esta que se me hizo interesante también. Es justo el his, ¿no? Y tiene, digo, dura también. Si te fijas, tiene como diferentes como capas. Bueno, así nos podemos estar horas porque sí duran mucho, pero sí te puedo enseñar también ahorita el resultado de algunas de las 4 pistas que hice de estos sonidos que sinteticé. Te digo, estoy utilizando estos sonidos, a lo mejor, pues no sé, uno después de otro o si los encimo. O sea, pueden ser de diferentes formas, de tal forma que esta sección que yo me imagino sonoramente quise plasmarlo con este tipo de sonidos. También hice una grabación de alfileres, porque quería hacerlo como si fueran de alfileres. Justamente me imaginaba esta sección sonando como un poco a alfileres. Y bueno, pues no son alfileres, pero da un resultado interesante, ¿no? Ese es el sonido de una neurona, pero la estoy sintetizando y es parte de la electrónica que estoy metiendo. Y me lo imagino acuoso, entonces quise hacer el sonido acuoso también, ¿no? Esa es la primera pista, un poquito. La segunda también ese es un sonido sintetizado de neurona, que lo oímos, de hecho, hace ratito. También con este como filtro acuoso. ¿Sí? La tercera es esta. Esos son los alfileres, justamente, pero sintetizados junto con un poco de sonido de aluminio, que no parece en realidad. Y aquí también igual lo que te digo, o sea, me estoy fijando en las capas, que quiero proyectar primero, que quiero proyectar como primer plano y que es hasta el final, ¿no? Está la combinación con los sonidos anteriores de los alfileres también. Ok, y esta es la cuarta, eso ya es dentro de la sinapsis, que es musical o sonoramente me imaginé el sonido de justamente los neurotransmisores dentro de este espacio de una neurona a otra, ¿no? Digo, ¿cómo se oye? Me lo imaginé súper eléctrico. Entonces quise hacer y combiné ahí sí todo, o sea, sonido de la neurona con los chispitas, con todo, y le raspé a tela, o sea, varias cosas para crear el sonido que quería, ¿no?
Y así, por eso sí se me hizo importante como combinar esos dos mundos acústicos junto con los medios fijos, ¿no? Claro, o sea, era como, hubiera sido, Necesario. o era necesario, ¿no? Era Muy parte. necesaria, sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Fíjate, el año pasado fui con un amigo que, bueno, no está involucrado, no tiene mucha experiencia dentro de la música de ensamble ni de la música contemporánea y bueno, siempre son sorpresivos, ¿no? Cuando alguien que no ha ido a estos conciertos por primera Sí, vez llega sí, sí. y hacen un esfuerzo por entender algo, ¿no? Entender, claro, Yo creo que eso es como un proceso bien normal y bien natural en cualquiera, ¿no? Tratar de entender algo claro. en un texto, ¿no? O sea, cualquier confrontación con cualquier tipo de arte, uno como que busca entender. Eh, Siempre. y él me preguntó algo, me dijo, oye, ¿esta música es música programática? Y yo me quedé como, y dije, no sé. No, y pensando en esto, en tu proceso creativo, la Totalmente, relación, ¿qué dirías? ¿Sería música? totalmente. Sí, total. Totalmente, o sea, es temas extramusicales y definitivamente sí es programático, ¿no? Para mí, y yo enseño composición, ¿no? Entonces enseño ahí en el Centro de Investigación y Estudios de la Música y una de las cosas que enseño, digo, entre todo lo que te digo de los parámetros, saberlos controlar y todo, uno de los propósitos que les digo es que todo este que te estoy explicando desde el principio de la entrevista que manejo los parámetros y hago que el mundo sonoro combine con todo esto, en retrospectiva, pues es un pretexto, ¿no? Es un pretexto para poder hacer música finalmente y que tenga una unidad y que tenga un sentido, ¿no? Pero para mí se me facilita muchísimo que sea música programática hasta cierto punto, ¿no? Y digo, la música problemática ha existido desde siempre, a lo mejor fue enfatizada más en la época romántica, pero siempre ha existido, siempre ha sido porque es una manera muy viable de hacer música, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente sí puedo decir que es música programática, tiene un fin extra musical y lo creo con el fin, a lo mejor con otras herramientas que existían antes que en la época barroca, digamos, pero finalmente estoy describiendo algún concepto, entonces sí es programática, sin duda, ¿no? Pues muchas gracias, le enseñaré este video a mi Sí, amigo, ¿no? mira, a ver, sí es En programático. esta hora sí. Exacto. Sí, es bueno, sí, a veces uno no sabe, Claro. ¿no? Puede llegar a ser complejo, es como sí, pero no, pero sí, sí, ¿no? Pero depende también de cada compositor, ¿no? O sea, y fíjate, ahorita que nombraste esta parte de querer entender, eso a mí también me llama mucho la atención, o sea, la reacción del público y para la gente que no va a un concierto y por lo general no entienden a la primera lo que es la música contemporánea, ¿no? Que es otra de las cosas que enseño también en mis clases, que se permite, ¿no? Que no que no entiendas una pieza. Pero como estudiantes de composición, sí les digo, deben darle una segunda y una tercera escuchada, no para que necesariamente les guste, porque en composición, en una clase de composición, no es de que te guste o no te guste, o sea, no estás enseñando esos parámetros como compositor, ¿no? Pero sí es necesario de que les des varias escuchadas para que finalmente a lo mejor le des un concepto tú y que tengas a lo mejor comprensión de la pieza, pero no necesariamente que te guste como tal, porque te digo, no existe ese concepto en composición, sino más bien sí, yo sí soy más de la idea que una pieza cuando la compongo, quiero que esa pieza por lo menos les haga pensar, o sea, que sí piensen con esa pieza, o sea, sí, ese es mi concepto, fuera de que si les guste o no le guste, pero a lo mejor sí dejar como una semillita de alguien que está ahí sentado y que no, es la primera vez que va a un concierto de música contemporánea y escucha esta pieza que presentaron, si bien no la entienden a la primera, sí a lo mejor dejar esa semillita de que quieren escucharla otra vez o de escuchar más música contemporánea, con eso sería yo feliz, ¿no? O sea, porque ese es el propósito también de mi pieza, o sea, que los haga pensar y que los haga tener como mucho más curiosidad a lo mejor de la música contemporánea. A mí en realidad no estoy muy interesada si les gusta o no les gusta, o sea, si les gusta, qué bien, o sea, entiende el concepto, ¿no? Pero no quiero como que sea el propósito de una pieza, de que yo escriba, sino más bien que sí plasme bien
una idea sonora de un concepto a lo mejor extramusical, científico o de lo que sea, que es un pretexto finalmente, pero que sí sirve para que yo pueda proyectar musicalmente algo que me interesó, ¿no? Y que gracias a eso pude comprender más acerca de ello, pues no tenía ni idea de lo que era una sinapsis, ¿no? Y ahora pues lo entiendo mucho mejor, sin duda, ¿no? O conozco mucho mejor las etapas del sueño, o sea, finalmente te estás como enriqueciendo de otros conceptos que son fuera de música y que lo estás plasmando musicalmente. O sea, a mí se me hace fascinante todo eso. Y se me hace fascinante que cada uno de los miembros del público escuche tu misma pieza en el momento justo con diferentes oídos. Cada quien va a tener un concepto diferente de tu pieza o va a hacer pensar diferente. Eso se me hace increíble, la percepción musical, ¿no? De una pieza. Entonces, para mí esa es la parte importante de crear música, sin duda, ¿no? Y bueno, ya una yendo hacia el final, ¿y por qué tienes como esta relación como de alguna manera con asuntos más como de la medicina o vinculados con la biología? ¿Hay algo, alguna relación personal con eso? ¿No? No, fíjate que no, pero yo creo que me dan, como te digo, o sea, ya cuando estoy buscando temas, pues son temas que me dan musicalmente más, ¿no? Y que digo, esto sí lo puedo describir, a lo mejor hay un concepto científico o de otro cualquier sí que digo, híjole, pues no, ni por dónde irle, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido como un poco de coincidencia, a lo mejor, o a lo mejor la ciencia esa es otra pregunta que a lo mejor podemos dejar así al aire, es de si puedes tú realmente emparejar lo que es el arte junto con la ciencia, ¿no? O sea, si puedes musicalmente hacerlo, eh, y es algo que a lo mejor mucha gente dice que sí, otra gente que no. O sea, yo lo que trato no es como de simular la ciencia a través de la música, sino nada más quiero crear un concepto musicalmente, ¿no? Entonces, no es de que yo esté fascinado a lo mejor con la ciencia en particular, que sí estoy porque me dan ideas musicales, ¿no? Pero no necesariamente he hecho piezas, pero sí, o sea, sí por lo general la pieza que les escribí a, al Cepro Music el año pasado, el que me comisionaron, fue justamente, me dio musicalmente, empecé a leer, dije, bueno, ¿de qué voy a hacer el concepto? Y me dio musicalmente ideas, todas las etapas de la esquizofrenia. Y no solo con tal, sino lo hice con el propósito, a final de cuentas, lo hice con el propósito de crear conciencia de que pues mucha gente tiene conceptos erróneos de lo que es esa enfermedad. Y yo al leer, mira, y todo salió porque en ese momento que me pidieron la obra, estaba leyendo un libro de una señora que se llama Before the Line, algo así, y es justamente las etapas de la esquizofrenia, de cómo ella va creando. Me impresionó muchísimo ese libro y me dio ideas musicales en el sentido de plasmar musicalmente las etapas de la esquizofrenia, pero con el propósito siempre de crear conciencia, ¿no? De que tengan como más curiosidad, porque cada caso es diferente. Y en este caso la señora es bien funcional, o sea, da clases de Derecho en la Universidad de California, es casada, lleva una vida dentro de lo que cabe, pues digo, de una manera como que ella quisiera vivirlo y te das cuenta de muchas cosas. Entonces, pues musicalmente no es ciencia eso, ¿no? Pero sí son temas extramusicales que te hacen comprender y volverte hasta más empática, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sí, entonces es algo que me interesó mucho, entonces siempre va a ser algo extramusical que yo pueda plasmar musicalmente. Pues te agradezco mucho ya como última No, pregunta, gracias a ti. ¿cómo fue trabajar con el ensamble? ¿Fue breve el trabajo también por condiciones de pandemia? Pero Claro. ¿cómo fue? ¿Cómo No, para pues es una maravilla. O sea, yo ir a esos ensambles ya sé que voy a escucharlo, porque casi siempre escucho justamente la parte ya un día antes del concierto, ¿no? Entonces ya está bastante ensamblado toda la pieza y es increíble. O sea, la verdad es que los músicos del Cepro Music se sabe, ¿no? Que son súper músicos, el director no se diga, o sea, José Luis Castillo, increíble. Entonces fue una experiencia increíble. O sea, ya sé que me voy a sentar y que voy a escuchar bien ensamblada la pieza y muy bien tocada. Entonces,
y cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Tanto la invitación a escribirles al ensamble y que volvieran a tocar esta obra, ¿no? Sí, se los agradezco mucho. No, pues muchas gracias a ti, Ana Paola, qué gusto poder Igualmente, conversar. Pues bueno, ahora me gustaría que escucháramos la obra, ¿no? Para finalmente claro, claro que sí, traducir esto materialmente, sonoramente. Así es que sí. pues muchísimas gracias, Ana Paola. Gracias, Manuel. Un abrazo y Gracias, igualmente. Ay, te lo agradezco mucho. Gracias al ensamble Music por haber tocado mi obra tan increíble. A José Luis Castillo por la invitación y por haberlo dirigido también. Se los agradezco de veras infinitamente. bueno, un abrazo. Gracias, cuídense.